auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos a Perú Construye, esta vez para hablar de construcción e infraestructura. Mi nombre es César Campos y sigo acompañado de nuestro gran productor Miguel Zavala. Miguel, el día de hoy tenemos un invitado muy especial y muy destacado, hombre de experiencia en el sector público y también catedrático universitario. Se trata del doctor Enrique Cornejo Ramírez, quien es director de la Unidad de Posgrado de Negocios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Enrique, siempre es un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Estamos en la víspera del mensaje presidencial. Mañana la señora Boluarte, algunos le temblamos por el hecho que de repente hace un recuento de lavandería, 3 horas, 4 horas, para decir que su gobierno es una maravilla, cuando en realidad debería focalizar lo que es el tema que nos ha permitido convocarte. ¿Cómo debemos impulsar las obras de infraestructura y qué se necesita hacer? En principio, defíneme qué esperarías tú del mensaje de la presidenta Boluarte. Bueno, yo esperaría que nos diga concretamente qué va a hacer de aquí al fin de su mandato, ¿no?, para tratar de tocar temas muy sensibles a la población, que es lo que creo que todos esperamos. Temas concretos en seguridad ciudadana, temas concretos en asuntos tan sensibles como salud y educación, que están realmente en una situación muy delicada y creo que merecen atención. Y dejar quizás este énfasis que está poniendo en sus propios temas personales, procedimentales y judiciales, que evidentemente tiene que asumirlos, pero mientras sea la primera mandataria del Perú, tiene que afrontar los temas que a la gente le interesa. Y por cierto, esto también es un mensaje para toda la clase política, porque creo que hay un tremendo disloque entre lo que la gente piensa y necesita en su día a día y lo que las autoridades en todos los niveles están planteando como agenda política, ¿no? Enrique, la inversión ejecutada en junio por las concesionarias de aeropuertos, puertos, carreteras, metros, logró un impulso significativo de un promedio de 121.5 millones de dólares, según lo informa Ocitran. En tu opinión, y bueno, y por la experiencia que tú tienes también, ¿cuáles son las obras que tienen que priorizarse hoy en día y cuáles siguen siendo los principales obstáculos para que estas obras no se desarrollen con normalidad? A pesar de todas las dificultades que tenemos un buen Plan Nacional de Infraestructura, se llama Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que definió ya hace algunos años que el déficit básico de infraestructura es de 100.000 millones de dólares. Vamos a ponerlo en números, ¿ya? 100.000 millones de dólares, ahí no está el tren de la costa, ahí no están obras importantes que puedo mencionar en algún momento, pero lo básico son 100.000 millones de dólares. Para que se den una idea, el presupuesto de la República durante un año son 50.000 millones de dólares. Y de ese presupuesto, apenas un porcentaje muy pequeño va a obras de infraestructura, y de ese porcentaje muy poco se ejecuta. Acabo de ver hace poco la consulta amigable del MEF, que puede revisar cualquiera entrando a la página oficial del MEF, y en este momento todo el sector público en inversiones está apenas en 37% de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que faltando 5 meses para terminar este año, presupuestalmente hablando, no se ha ejecutado ni el 50% de lo que se necesita. En otras palabras, no se va a ejecutar una buena parte de lo que está destinado a inversiones. Lo que va a confirmar el año pasado, donde buena parte de la inversión pública en algunos sectores claves, educación, salud e incluso sectores como vivienda y transportes, no llegaron ni al 70% de lo que debían ejecutar y en algunos casos llegaron apenas al 40%. Entonces, cuando me preguntas cómo están estas obras que has mencionado, terminando la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acelerando en algo la atrasada línea 2 del Metro de Lima y Callao, con obras importantes ya ejecutadas tanto en el Muelle Sur como en el Terminal Norte y Centro del Puerto del Callao, y por supuesto con la obra que no es pública, pero que está impactando favorablemente, que es el Terminal Portuario de Chancay, se está generando una inyección importante. Esa inyección genera empleos, genera una dinámica directa e indirecta muy importante, pero imaginemos lo que significaría que esos proyectos estén acompañados con otros
medianos y más pequeños de todo el Perú, porque la infraestructura hay que mirarla también en un sentido integral. Estos megaproyectos, por supuesto, que le hacen mucho bien al Perú, pero como estamos en un momento en que la inversión privada está todavía en una situación de espera por la desconfianza que existe en el contexto, en las instituciones y en los temas políticos y sociales, entonces esa dinámica se pierde un poco. Entonces, ¿qué proyectos podrían entrar? Bueno, Chavimochic 3, falta el Valle de Chicama. Miren lo que estamos haciendo en exportaciones agroindustriales. Estamos exportando en plena crisis 10.000 millones de dólares. Claro. La pregunta es, ¿cuánto podríamos exportar si tuviéramos Chavimochic 3 ya? 30.000 o 40.000 millones de dólares. Has mencionado la trazada línea 2 y la has calificado muy bien porque en realidad ahora que ha entrado en esta controversia entre la municipalidad y el concesionario, donde desde mi modesto punto de vista le doy mucha razón a la municipalidad, dado que la experiencia anterior de la complementación de las obras, Enrique cruza pues el plazo establecido, no te dan ninguna explicación y sobre todo afecta a negocios colaterales. Sin embargo, la forma como se ha presentado eso pareciera como que el municipio está en contra de la obra. Yo no lo veo así, pero bueno, me gustaría en todo caso tu opinión de cómo debe reimpulsarse y en todo caso las partes ponerse de acuerdo respecto al avance de la línea 2. Hay dos palabras claves que aquí no están funcionando. En mi opinión, no hay suficiente diálogo con información adecuada y no hay una buena comunicación y un seguimiento a lo que se está haciendo. El concedente en la obra del Metro de Lima y Callao es el Estado y particularmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El concedente no puede dejar que la empresa haga lo que considere conveniente. El concedente le está encargando a la empresa una tarea que debería hacerla, en principio, pero como no tiene ni los recursos ni la experiencia para hacerlo, se lo encarga a un concesionario. Ese es el concepto de la concesión. Por un tiempo, el concesionario va a poner su dinero, aunque es una obra cofinanciada, o parte del dinero, y el Estado tiene que estar allí en la otra parte. Pero el Estado no ha estado haciendo este seguimiento y entonces, claro, el municipio dice con razón, me van a quitar por un buen tiempo, son mínimamente 13 meses y como máximo 25 meses que van a estar interviniendo solamente en la estación central, que es clave, porque esa estación central va a conectar no solamente al Metropolitano con la línea 2, sino va a conectar a la futura línea 3. Claro. La línea 3, que está en estudio y ya debería haberse licitado, es la que empieza por San Juan de Miraflores, todo por abajo, llega hasta la Universidad de Ricardo Palma en Benavides, se va todo Benavides por abajo, llega al Arco, del Arco se va hasta Garcilaso, ahí interconecta con la estación central y luego se va por Tacna y luego agarra la Panamericana para llegar a Comas. Entonces es una obra muy importante. Además debería llegar hasta Ancón, como lo están reclamando ahí los propios alcaldes de la zona. La actualización de las líneas, tanto el Metropolitano como el Metro, deberían llegar ya a Ancón. Sin embargo, hay otra obra importante que yo creo que ya debería acelerarse, que es el tren de Cercanías Norte, que hace la conexión superficial entre Barranca y Callao. Ese tren va a suplir en algo, digamos, la ausencia, pero debería conectar el tren de Cercanías Norte con la estación de la línea 2 frente a la puerta del puerto del Callao, y el Metropolitano debería llegar también para hacer complementación. Es un trabajo integral, ¿no?, el que debe manejarse. Enrique, bueno, hace algunas semanas se publicó la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que bueno, ahora regirá pues todas las adquisiciones del Estado entre obras, servicios y bienes. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta nueva ley en comparación con la versión anterior? Tiene elementos interesantes que creo que hay que valorar. Lo primero es que las contrataciones públicas se habían estado haciendo en buena parte por obras bajo el sistema gobierno-gobierno, con contratos muy expeditivos como los que establecen los sistemas de contratos NEC, ¿no?, o estos sistemas nuevos PIM que incluyen seguimiento digital a las obras, ¿no? De hecho, la mejor demostración de que el sistema de contratación no estaba funcionando, el público me refiero, es que las obras de los Panamericanos Lima 2019 se pudieron terminar solo porque se hicieron bajo esta otra fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sistemas que ahora están en la nueva ley que el sistema tradicional no tenía? Permiten trabajar, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, en vivo y en directo, ¿no?, con los problemas que surgen. ¿Cuáles son los problemas que surgen? Y ahí contesto una primera pregunta que no contesté. ¿Cuáles son los problemas que hay en la infraestructura? Claro. Primer problema. El Perú es un país de 5.000 años de vida si contamos Caral. Y la historia del Perú se ve de abajo hacia arriba.
Entonces, a nuestra historia, que ya es milenaria y que tiene varios entierros en todas partes del Perú, de nuestra civilización tan importante, se agregan nuestra manera, en los últimos siglos, muy improvisada, de hacer infraestructura y enterrarla. Entonces, cuando uno está en una obra, no existe en el Perú mapa que incluya todas las posibles interferencias que voy a encontrar. Un canal de regadío antiguo, una red, digamos, de caminos incas que de repente están en alguna zona, alguna, digamos, resto arqueológico que se encuentra, o, más recientemente, una obra de gas o de fibra óptica tendida hace 5 o 6 años. Hay falta de planeamiento estratégico y visión integral. Entonces uno pone la calicata, entra ya en la obra y se encuentra con esa situación. Esas interferencias son una de las razones de las demoras. En el caso de la línea 2, claro, por cierto, hay cualquier cantidad de interferencias en el tramo de 35 kilómetros, ¿no? Y eso es un tema. El otro tema son las expropiaciones. La ley establece muy claramente cómo expropiar, pero a nadie le gusta que le toquen la puerta y le dice, señor, de acuerdo a la ley, usted está expropiado y tiene que salir. Hay que obviamente considerar el factor humano de la expropiación. Una persona nació en esa casa, ahí vivieron 3 generaciones, el árbol que está ahí lo plantó el abuelito, y de pronto le dices, tienes que salir, esto se va a destrozar. Entonces hay formas, y esas formas son las que no se están haciendo. Se ponen cartas por debajo de la puerta, se ponen plazos perentorios, no se considera el factor humano y hay reacción. Y entonces, ¿qué tenemos? Estaciones de la línea 2, por poner el mismo ejemplo que estamos utilizando, que están paralizadas un buen tiempo porque no terminan de desarrollar los procesos expropiatorios. Enrique, siempre es un placer tenerte en el programa y gracias por la ilustración y por lo claro que eres al explicar todos los déficits de infraestructura que tenemos, que ojalá sean abordados no solamente por el gobierno, sino con una palanca y dinamismo también del sector privado para que esto pueda salir. Solo un dato para terminar, porque me gustan los datos para sustentar. Cada año que pasa, cuando no tenemos las 5 o 6 líneas del metro de Lima y Callao operando, solo hay una funcionando, una atrasada y otras, ojalá pronto, en licitación, cada año se gasta, los limeños y chalacos gastamos o dejamos de tener ingresos por $4.000 millones. Eso es 2 veces lo que costó la línea 1, es casi el 80% de lo que está costando la línea 2. En otras palabras, hay que ponerle interés a este tema. Por eso cabe siempre explicarle a la gente, al público y a través de un medio de comunicación los detalles de esta naturaleza, porque en efecto es un grave problema para toda la población estar perdiendo dinero. Y tiempo, 3 horas diarias perdidas en promedio en nuestra capital. Muy bien, gracias. Enrique Cornejo Ramírez, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y también director de la Unidad de Posgrado en Negocios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estuvo con nosotros. Información como la que brinda el doctor Cornejo Ramírez, usted la puede encontrar aquí en su revista, la revista especializada, la más importante del sector construcción e infraestructura, como se llama Perú Construye. Usted puede acceder gratuitamente a su contenido a través de la www.peruconstruye.net. No se lo pierda. Miguel, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por tu compañía. Mi nombre es César Campos. Unas felices fiestas patrias para todos ustedes y nos veremos en la próxima edición del siguiente sábado y domingo comentando acerca de lo que ha sido el discurso de la presidenta Dina Boluarte y la implicancia que tiene para el sector tanto minero como de infraestructura y construcción. Tenga una buena semana.